para que veáis que esto es muy serio. La gente mira a otro lado, considera a los demás que son imbéciles que vivían hace 2000 años, o 3000 o 500, mientras que te lo están haciendo a ti en la misma cara. En el siguiente vídeo vamos a ver cuál es el espíritu de estas entidades, hasta el extremo que la gente que vive en estas comunidades tiene hábitos extraños. Vamos a ver uno de ellos. El Palacio Real era el corazón de las antiguas ciudades mayas y también la ubicación con mayor cantidad de depósitos de terminación. Wow. Esto es un trozo grande de una tinaja. Aquí se puede ver perfectamente su cuello y hacia abajo su base parece globular. Ah, vaya. Hemos encontrado puntas de proyectiles y un montón de cerámica. Nos vamos encontrando depósitos enormes de objetos de todo tipo e incluso joyería de jade o hecha de nácar. Hemos llegado a encontrar piedras de molienda y también bastantes enterramientos. Existen más de 60 ciudades maya en las que se han hallado depósitos de terminación parecidos con patrones inquietantes y recurrentes de destrucción. Tenemos que ver los distintos patrones, no de un solo yacimiento, sino de la región completa. Empiezas a ver los mismos tipos de contexto y de materiales que han ido dejando abandonados en el mismo lugar, en un yacimiento tras otro, otro y otro. O sea que tenían el hábito de destruir sus utensilios en cada casa y en cada lugar. ¿Veis? O sea, para sacrificarle a los dioses les tienes que dar lo que es tuyo, tienes que dar ofrendas. ¿De qué les sirve a los dioses que tú les rompas ahí los cacharros que utilizas para llevar el agua, para comer, para mear o para lo que sea? ¿De qué les sirve a los dioses eso? Pues de lo que les sirven tus impuestos hoy a estos que tienes ahí arriba. De nada. Tienen la máquina de hacer billetes. Pero ellos piden que tú ofrezcas lo que eres, orden, creación, y te lo piden para que te sometas. Es decir, yo quiero que eso lo destruyas. Y cuando se le va un poquito la mano, dice, quieres que te destruyas tú o alguien de los tuyos. Y esos son los que tenemos que hacer caso todos los días, en aquella cultura y en esta en la que vivimos. Tenemos que obedecer a los dioses, a esos que están arriba, que montan sus altares cada cierto tiempo para que vayas allí a decir, no, yo estoy de acuerdo contigo. Y luego vienen ellos a decirte, pues dame tu ofrenda, tus impuestos. Dame tus hijos. No, yo no te doy tus hijos. Sí, tú tienes derecho a hacer esto, aquello. Ah, es por eso, que lo del derecho a aquello, ¿verdad? Que no puedo mencionar. Amigo. El caso que niños muertos tiene que haber, ofrendas económicas, es decir, de mi creación tiene que haber en aquel mundo y en el nuestro. Vamos cogiendo onda de cómo se parece nuestra cultura a la de aquella gente, ¿verdad? En el siguiente vídeo vamos a tratar un tema, me parece que es el que tiene que ver con el final ya del mundo maya, quiero recordar, que es un poquito más largo, dura a lo mejor 10-15 minutos, pero es un ejercicio de repaso para que veáis que hay puntos en común entre ese mundo y el nuestro. A ver si sois capaces de pillarlos y luego lo recapitulamos. A finales del siglo VII, algunos signos sugerían que la edad de oro del periodo clásico podría estar al borde del colapso. En varias ciudades, los arqueólogos han notado una disminución en la erección de estelas fechadas. Las inscripciones, una vez abundantes, se hicieron más raras, lo que sugiere que el poder real estaba experimentando turbulencias. Menos estelas podrían significar una falta de recursos para financiar dedicatorias o un conflicto interno que impidiera la organización de estas ceremonias fastuosas. Del mismo modo, se han identificado rastros de incendios y destrucciones voluntarias en algunos complejos palaciegos, lo que sugiere revueltas o luchas por tomar el control de lugares simbólicos. Las excavaciones en Dos Pilas, una ciudad en el oeste de Petén, han revelado niveles de destrucción correspondientes a episodios violentos, quizás durante los ataques de ciudades rivales. Las ciudades-estado comerciaban activamente bienes de prestigio a largas distancias. Jade, conchas marinas, cacao y obsidiana circulaban dentro de redes de comerciantes. Estas transacciones consolidaron el estatus de las élites, quienes controlaban la distribución de estos objetos exóticos. Sin embargo, hacia mediados del siglo VIII, la evidencia arqueológica
sugiere una reducción en estos flujos comerciales a gran escala. Las ciudades más aisladas acumulaban menos bienes preciosos, mientras que la obsidiana de El Chayal, de Guatemala, o las conchas de Spondylus, de las costas del Pacífico, se volvían más raras en algunos lugares. Esta disminución en la intensidad del comercio podría indicar un clima político hostil o incierto, dificultando el aseguramiento de las rutas comerciales. Al mismo tiempo, los mayas mantenían sus prácticas religiosas e intentaban preservar el orden cósmico a través de ceremonias cada vez más espectaculares. Las inscripciones glíficas y los murales indican que los sacrificios humanos se volvieron más frecuentes, especialmente durante eventos percibidos como decisivos para la estabilidad de la ciudad, consagración de un nuevo templo, entronización de un rey o celebración de una victoria militar. El juego de pelota ritual, a veces llamado Poc Tapoc, también podía terminar en un sacrificio sangriento, simbolizando la regeneración del mundo. Las cabezas de los cautivos de guerra, ofrecidas a los dioses como trofeos, se creía que nutrían fuerzas divinas y prevenían hambrunas. En las representaciones grabadas se puede vislumbrar los rostros angustiados de prisioneros con las manos atadas, destinados a un trágico destino en la arena sagrada. Este recurso a la violencia ritual reflejaba las ansiedades de una élite temiendo un desequilibrio cósmico si no realizaban los rituales apropiados. Las élites, temiendo la pérdida de su autoridad, intensificaron sus ceremonias religiosas, multiplicando las ofrendas y los actos de guerra sagrada. Estas guerras, con objetivos tanto territoriales como simbólicos, permitían la captura de cautivos para ser sacrificados y así obtener el aprobamiento de las deidades. Los glifos sugieren que con el tiempo, los conflictos se volvieron más frecuentes y a veces extremadamente destructivos, afectando a un gran número de sitios importantes. Calakmul, Tikal, Copán y Palenque competían por consolidar sus esferas de influencia. Las alianzas se hacían y rompían basadas en las fortunas de la guerra. Una derrota militar podía llevar a un cambio de dinastía y al establecimiento de un nuevo linaje en el trono. Una de las consecuencias directas de este aumento en los conflictos fue el palpable sobreesfuerzo dentro de la población. Se demandaban continuamente recursos humanos para defender la ciudad, construir nuevas fortificaciones, reparar daños causados por los asedios y participar en grandes proyectos encargados por un rey deseoso de demostrar su prestigio. La construcción de templos y palacios también requería abundante mano de obra, mal alimentada y poco valorada. Uno puede imaginarse el agotamiento generado por este ritmo implacable de trabajos, en un contexto donde el clima no siempre era favorable y las cosechas podían resultar decepcionantes. Las tensiones sociales entonces servían, listas para estallar a la menor caída en la autoridad de los líderes. Detalles anecdóticos, recopilados a través de iconografía y lectura de glifos, añaden a este cuadro de debilitamiento. Los murales descubiertos en Bonampak, famosos por sus coloridas representaciones de escenas de batalla y ritos religiosos, muestran prisioneros mutilados y humillados. Las guerras sagradas se unían al deseo de aterrorizar al oponente. La ambición era romper la moral de las ciudades competidoras, destruir sus ídolos protectores y desmantelar su autoridad política. Los primeros signos de debilidad también se manifestaron por el aislamiento gradual de algunas ciudades. Una vez conectadas por poderosas alianzas o prósperas rutas comerciales, estas ciudades se encontraban de repente abandonadas. Un protector derrotado, una alianza rota y el flujo habitual de bienes de prestigio se detuvo abruptamente. Sin acceso a estos intercambios, las élites locales perdieron su aura de exotismo, incapaces de rodearse de jade, plumas de quetzal o cerámicas pintadas con diseños refinados. Esto reforzó aún más la fragmentación política de la zona maya, mientras cada ciudad-estado buscaba compensar sus pérdidas atacando a vecinos más débiles. Esta multiplicación de escaramuzas y guerras abiertas contribuyó a un clima de casi permanente inestabilidad durante la segunda mitad del siglo VIII. En este contexto problemático,
somos testigos del colapso gradual de los grandes centros urbanos que hasta entonces habían prosperado en el corazón de la selva. En Copán, un sitio mayor, ubicado en el valle del mismo nombre, las inscripciones monumentales cesan abruptamente hacia mediados del siglo IX. Hasta entonces, las estelas narraban la historia dinástica de un poderoso linaje real, pero la última fecha, claramente grabada, se refiere a una conmemoración en el año 822. Después de este periodo, no se erigieron allí esculturas significativas ni inscripciones públicas. Un escenario similar ocurre en Palenque, en el actual estado de Chiapas, en México, donde la actividad artística y arquitectónica se extingue poco después de la muerte de sus grandes gobernantes. Tikal, una de las ciudades más famosas del Petén, también ve su producción monumental disminuir drásticamente, con pirámides inacabadas y palacios desiertos. En cuanto a Calakmul, otro centro de poder influyente en el sur de la península de Yucatán, experimenta una situación comparable. La cesación progresiva de obras de construcción y la ausencia de nuevas estelas evidencian el retiro o incluso el abandono de la clase gobernante. Los arqueólogos han encontrado en estos sitios evidencia concreta de colapso social y económico. Los palacios han quedado tal como estaban, con proyectos de construcción detenidos repentinamente, a veces justo después de que se colocaran las primeras capas de piedra. Las casas de la élite, una vez animadas por ceremonias fastuosas, revelan una falta de mantenimiento y transformaciones en lugares de almacenamiento improvisados, lo que indica que, probablemente, la población intentaba conservar los escasos suministros de alimentos disponibles. La producción artística, otrora un marcador de prestigio para los reyes mayas que competían en esplendor, se desvanece considerablemente, reflejando la erosión de recursos, así como una pérdida del poder de atracción de las élites locales. Mientras tanto, la crisis política y social se intensifica. Las alianzas que una vez vincularon las diversas ciudades, asegurando la seguridad de una vasta red comercial y de suministro, se desintegran. Las inscripciones monumentales, muy abundantes en el siglo anterior, dan paso a relatos raros de conflictos entre gobernantes o incluso derrocamientos internos. Las élites, debilitadas por las dificultades económicas, luchan por mantener el orden y el consenso en sus dominios. Las revueltas se vuelven más frecuentes, alimentadas por el descontento de una población rural empobrecida. La fragmentación del poder real se observa en la multiplicación de entidades políticas más pequeñas y menos centralizadas, ya no capaces de gestionar grandes proyectos de irrigación o programas de construcción de edificios religiosos. Las rutas comerciales, esenciales para el suministro de obsidiana, jade o cacao, se cierran debido a las hostilidades, aislando aún más algunas ciudades ya afectadas por la hambruna. Las escaseces de alimentos se asientan en varias regiones del mundo maya, desencadenando hambrunas más o menos localizadas. Algunas comunidades rurales, incapaces de satisfacer sus necesidades, abandonan su hábitat tradicional para migrar a áreas menos expuestas a la sequía o más cercanas a fuentes de agua confiables. Estos movimientos de población socavan aún más la economía de los centros urbanos, ya que la fuerza laboral se vuelve más escasa. Esto desencadena un círculo vicioso: menos trabajadores para la agricultura y la construcción, menos soldados para defender las ciudades y una mayor vulnerabilidad al saqueo. Los gobernantes, que una vez obtuvieron su legitimidad de su capacidad para asegurar la prosperidad de sus súbditos, ven tambalear su poder y las tensiones internas explotan. El descubrimiento de fortificaciones improvisadas alrededor de ciertas ciudades indica claramente una escalada de la violencia. El término guerras totales, utilizado por algunos especialistas hoy en día, se justifica por la naturaleza de estos conflictos. Ya no eran solo guerras rituales, destinadas a capturar prisioneros de alto rango, sino verdaderas luchas territoriales en las que estaba en juego la supervivencia de la población. Los ejércitos, o al menos las fuerzas de combate levantadas por reyes o jefes de clan, entonces se equiparon con armamentos más variados. Las puntas de flecha, lanzas o jabalinas de obsidiana, así como porras y escudos de madera reforzada con cuero o resina, se volvieron más comunes. Las grandes estelas,
que antes exaltaban las hazañas diplomáticas o matrimoniales de un soberano, ahora representan escenas de captura y sacrificio de reyes enemigos, una señal clara de la creciente brutalidad. Las víctimas de rango real o noble son exhibidas para inspirar miedo, y su ejecución ritual sirve para legitimar un poder vacilante con la sangre de los oponentes. Las crónicas e inscripciones, fragmentarias pero elocuentes, en ocasiones mencionan intentos desesperados de ciertos reyes para restablecer su autoridad. Muchos de ellos iniciaron meticulosamente nuevos proyectos de construcción sagrada, erigiendo pequeños templos sobre las ruinas de antiguos complejos ceremoniales. Incluso, si faltaban recursos, la voluntad de revivir el fervor religioso y demostrar un poder inalterado permanecía. Sin embargo, al observar de cerca los cimientos de estos edificios, a menudo se revela un ensamblaje de materiales de menor calidad o el uso de bloques reciclados, indicando que tuvieron que conformarse con lo que estaba disponible. En algunos casos, estos intentos tuvieron el efecto opuesto al deseado. La fuerza laboral reclutada para estos proyectos fue pagada a expensas de la producción agrícola, y la población rural tuvo que proporcionar. Os vuelvo a señalar el detalle que os señalé al principio. Es decir, cuando desaparecen de los pueblos los bichos, la gente pretende recuperar la gloria de aquellos tiempos imitándolos. Entonces, ya no tienen la capacidad que tenían antes, lo intentan ellos, pero como dice aquí el narrador, ya tienen que robar la fuerza para hacer nada, o sea, una mínima parte de lo que hacían antes, tienen que robar fuerza humana de los cultivos, de garantizar la alimentación, y eso es contraproducente porque acaban pasando más hambre. Entonces, ¿quién hacía eso antes? Y además, si os des cuenta, tienen que reciclar bloques, o sea, no los hacen ellos, toman los que están por allí dispersos, los intentan reunir y hacer nuevos templos, nuevos altares. Es decir, ¿quién ha levantado esa civilización? Que cuando hay un problema gordo la gente trata de imitar lo que había y no solamente no puedo, sino que se hunde aún más. ¿Quién había levantado aquello? Por eso es tan misterioso el mundo maya y por eso es tan misteriosa su caída, porque los arqueólogos oficialistas desde luego no van a permitir que inmiscuyamos en este asunto al Factore, que es el responsable de esta civilización y de su caída al desaparecer. Seguimos, que queda muy poquito y ya entramos en la recta final, que es casi la más interesante. Trabajo extra. Esto avivó aún más el resentimiento popular y los conflictos internos, acelerando el abandono de sitios ya en declive. Las narrativas orales, reconstruidas a partir de tradiciones aún presentes entre los mayas contemporáneos y raras transcripciones coloniales, relatan la ira de los dioses, particularmente la del dios del maíz, conocido por diferentes nombres según la región. Para muchas comunidades, la prolongada sequía no era otra cosa que un castigo divino infligido a los humanos por su mala gestión del suelo y los ecosistemas. Se informa que algunos sacerdotes, faltos de prestigio, habrían ordenado rituales de autosacrificio y ofrendas cada vez más grandes, cuyo costo agotó las últimas reservas de la comunidad. Diversos registros iconográficos muestran deidades asociadas con la muerte y la desolación, tomando un lugar destacado, reflejando una atmósfera general de ansiedad y pérdida de referencias. Esta lenta degradación del vínculo espiritual y político alimentó el miedo y la tensión en una sociedad donde la religión y el poder real estaban profundamente entrelazados. Sobre el terreno, los restos de varias fosas comunes constituyen un triste... Podéis ver cómo esta gente acostumbrada a estar tuteladas y bajo la égida de los dioses, cuando los pierden, literalmente se vienen abajo. O sea, están completamente perdidos. O sea, ya no saben en quién confiar ni saben seguir, porque son los otros los que mantienen el esplendor de esta civilización. Ellos sencillamente conviven con ellos, cumplen su misión, son meros esclavos, literalmente, son los que dan de comer, mientras que los otros son los que se encargan de darles a ellos la tranquilidad y la protección que les piden, pero a cambio de sacrificio, no lo olvidéis. El pueblo llano
que es la mayoría, y por cierto son millones, se dice en las últimas, luego lo vemos más adelante, son millones, el pueblo llano está ahí protegido por esas élites. Cuando las élites pierden su poder, que viene a su vez de los bichos, el pueblo literalmente se cisca encima, o sea, no sabe ya qué va a pasar con ellos. Están acostumbrados a vivir tutelados por los dioses y pierden completamente confianza cuando estos desaparecen. ¿Os podéis imaginar si de la noche a la mañana desaparece el sistema político que nos cubre y queda un vacío de poder? ¿Dónde iba a ir la gente sin tener al Partido Socialista que te da la paguita, sin tener al otro que te va a dar el puesto ahí en no sé qué pueblo o tal? ¿Se imagináis la que se iba a liar si pasara algo así? Pues una muy parecida, porque estamos acostumbrados a vivir esclavizados por estos bichos. Estaban aquellos y estamos nosotros. Nos han acostumbrado a vivir bajo su sombra y no vamos a poder vivir de otra manera salvo que venga un cataclismo parecido y los olvidemos de una puñetera vez. Porque mientras estén ahí recordándonos que son ellos los que mandan, es imposible vivir de otra manera. Ya queda muy poquito y ya entramos en la recta final. Testimonio del aumento de la violencia y la mortalidad de esta era. A lo largo de la zona maya, se observan fosas comunes a veces situadas cerca de muros, marcando quizá la defensa desesperada de una ciudad sitiada. Los cuerpos muestran signos de golpes de armas blancas, y las fracturas de cráneos indican ejecuciones brutales. Los análisis antropológicos han demostrado que estas fosas comunes no albergaban solo a guerreros, sino también a civiles, incluidas mujeres y niños. En ciertas regiones, la datación por carbono 14 conecta estas fosas comunes con el rango 800-900, corroborando perfectamente el tiempo de la crisis. Los enterramientos más ordinarios, que alguna vez fueron honrados con cierto decoro, ofrendas y cerámica pintada, se vuelven raros, como si faltara tiempo y medios para respetar las costumbres funerarias. Todo esto indica un grado muy avanzado de desorganización y angustia. A lo largo de los siglos IX y principios del X, la mayoría de las élites políticas que no pudieron restaurar una prosperidad duradera desaparecieron, barridas por revueltas, guerras o simplemente el éxodo de la población. Las ciudades extensas, una vez tan vibrantes, paulatinamente se vaciaron. La selva reclamó sus derechos sobre las pirámides abandonadas, plazas ceremoniales y palacios. Los pocos rastros restantes de ocupación muestran que durante este vacío demográfico, solo unos pocos grupos aislados permanecieron en el lugar o regresaron esporádicamente para extraer materiales. Esta situación condujo a un silencio arqueológico pronunciado en la región de Petén. Las estelas dejaron de erigirse, los edificios dejaron de expandirse y las inscripciones jeroglíficas se volvieron mucho más raras. El panorama que nos espera o que le espera a la gente que pueda venir detrás de nosotros si alguna vez estos bichos deciden acabar con esto, desaparecer, largarse, no sabemos si lo veremos o no, por las razones que sean. O sea, se puede montar una tremenda. Y para terminar, la que nos va a dar, digamos, la clave para entender la similitud tan bárbara que existe entre este mundo y el mundo, el nuestro, y el mundo de los mayas. El siguiente vídeo lo hemos titulado, Elizabeth y yo, ¿Mercurio o grafeno? Adelante. A la crisis causada por sequías prolongadas, se sumó un factor adicional, recientemente descubierto, que habría exacerbado enormemente los problemas de suministro de agua en las ciudades mayas: la contaminación de los reservorios por metales pesados, específicamente mercurio. Investigaciones innovadoras realizadas por equipos de las universidades de Cincinnati y Minnesota revelaron niveles alarmantemente altos de mercurio en los sedimentos de antiguos reservorios de ciudades como Tikal, Copán y otras metrópolis mayas. Este descubrimiento, inicialmente desconcertante, fue explicado cuando los investigadores identificaron la fuente probable de la contaminación: el cinabrio, un mineral de sulfuro de mercurio de color rojo brillante que los mayas valoraban altamente y utilizaban extensivamente en sus ceremonias religiosas, en la decoración de edificios sagrados, en la pintura de murales
y en los rituales funerarios de las élites, donde los cuerpos eran frecuentemente cubiertos con polvo de cinabrio. El cinabrio era considerado un material sagrado con propiedades espirituales poderosas, asociado con la sangre, la vida y la regeneración en la cosmología maya. Los palacios reales y los templos eran decorados con pigmentos elaborados a partir de cinabrio molido, mezclado con otros materiales, creando superficies de un rojo intenso que simbolizaban poder y conexión divina. Sin embargo, cuando las lluvias torrenciales de la temporada húmeda lavaban estos edificios decorados con cinabrio, el mercurio contenido en el mineral se disolvía gradualmente y era transportado por los sistemas de drenaje hacia los reservorios, donde las ciudades almacenaban su agua potable. A lo largo de décadas y siglos de uso acumulativo de cinabrio en cantidades cada vez mayores, a medida que las ciudades se expandían y construían más templos y palacios decorados, las concentraciones de mercurio en los reservorios aumentaron progresivamente. El mercurio es altamente tóxico para los seres humanos, incluso en concentraciones relativamente bajas, causando una variedad de efectos neurológicos, renales y reproductivos. La exposición crónica al mercurio a través del agua potable contaminada habría afectado particularmente a las élites urbanas que vivían en las áreas centrales de las ciudades cerca de los palacios y templos más decorados y que dependían de los reservorios urbanos para su suministro de agua. Los síntomas de intoxicación crónica por mercurio incluyen temblores, problemas de coordinación, deterioro cognitivo, cambios de personalidad, irritabilidad y, en casos severos, daño neurológico permanente. Las poblaciones afectadas habrían experimentado tasas aumentadas de abortos espontáneos, defectos de nacimiento y mortalidad infantil, minando aún más su capacidad de mantener poblaciones estables. Es importante enfatizar que los mayas no tenían manera de saber que el cinabrio que consideraban sagrado estaba contaminando su agua potable con un veneno acumulativo. El mercurio es invisible, inodoro e insípido cuando está disuelto en agua en las concentraciones que probablemente existían en los reservorios mayas, y los efectos de la intoxicación crónica se desarrollan gradualmente a lo largo de meses o años, haciendo extremadamente difícil identificar la causa, incluso con conocimientos médicos modernos. Los mayas habrían notado que las personas enfermaban con síntomas misteriosos, pero habrían atribuido estas enfermedades a causas sobrenaturales, quizás a brujería, al castigo divino o a la influencia maligna de espíritus, nunca sospechando que su propio uso ceremonial de materiales considerados sagrados estaba envenenando lentamente a sus poblaciones urbanas. Durante los periodos de sequía severa, cuando los niveles de agua en los reservorios disminuían dramáticamente, las concentraciones de mercurio y otros contaminantes habrían aumentado correspondientemente a medida que la misma cantidad de contaminantes se concentraba en un volumen reducido de agua, exacerbando los efectos tóxicos precisamente cuando las poblaciones ya estaban bajo estrés máximo por escasez de agua y alimentos. Esta sinergia entre la sequía climática y la contaminación química creaba una situación donde el agua disponible no solo era escasa, sino que además era progresivamente más tóxica, atrapando a las poblaciones urbanas en una trampa mortal de la cual no había escape, obvio con las tecnologías y conocimientos disponibles para los mayas del período clásico terminal. El colapso demográfico que resultó de esta combinación letal de factores múltiples representa uno de los desastres humanitarios más graves documentados en la historia precolombina de las Américas. Las estimaciones conservadoras sugieren que la población de las tierras bajas mayas centrales disminuyó en al menos un 80 a 90% durante el período clásico terminal y los siglos inmediatamente posteriores. Regiones que habían sostenido poblaciones densas medidas en millones de personas quedaron prácticamente despobladas. Pues habéis oído bien. Precisamente el paralelismo más grande o el más alarmante que tenemos nosotros que manifestar aquí es este precisamente. A ver, para recapitular, resulta que tenemos en el mundo de hoy, en el mundo de ayer tenían unas áreas con unos contenidos geoenergéticos particulares de tipo geomagnético derivadas de las corrientes. Eso es en el mundo de los mayas, en el Yucatán. Nuestro mundo es mucho más amplio y al parecer estas entidades, vamos a decir externas, que se mueven en la atmósfera, ya no necesitan corrientes de aguas subterráneas porque han conseguido que los seres humanos construyamos tecnologías que permiten un aumento de la densidad de campos electromagnéticos por todo el planeta. De manera que tenemos
energía ambiental magnética en aquel mundo de forma natural y en el mundo de forma artificial. Muy bien. Luego, además, tenemos que esto para las entidades que están por ahí en la atmósfera, los humillos que le llamamos, pero es que además tienen la costumbre, que ya sabemos nosotros, de hibridarse con seres vivos, especialmente con seres humanos, que somos los creadores por naturaleza en esta pirámide, como se le llama, trófico, energética, como le queráis llamar. Resulta que van buscándonos a nosotros para meterse dentro, y para eso lo hacen con mucha facilidad cuando el cerebro disfunciona. Pero claro, en aquella época no podían sintetizar eso que se llama ahora grafeno, tenían otras cosas, el mercurio. De manera que las poblaciones al mismo tiempo que se están extinguiendo, se están envenenando con mayor violencia, es decir, con mayor intensidad, fruto de la intoxicación por mercurio. O sea que tenemos una coincidencia más. Por un lado, los bichos se mueven por aquí, rodeándonos por todas partes, gracias a estas cosas que hemos puesto los seres humanos pensando que eran para descargar mejor el ordenador, ¿sabéis? Allí, en cambio, resulta que coincide todo esto con un cambio climático que también se nos está vendiendo ahora, en el cual aumentan las temperaturas. Qué raro todo esto, qué coincidencia, ¿verdad? Cambio climático, epidemias en aquella época, pandemias en el nuestro. Uy, todo esto qué mal huele. Guerras que se anuncian y guerras en aquel mundo también. Incremento de la pobreza en el nuestro también. En aquel mundo podemos atribuírselo, según dicen ellos, a la sequía. Pero es que en el nuestro nos están empobreciendo de forma gratuita. Nos aumentan el precio de todo, especialmente el de la vivienda, que es el golpe definitivo para hacernos a todos pobres. Y además nos incrementan los impuestos. No solamente nos quitan el dinero de las manos, y además que te suben los precios para que no puedas comprar. Es decir, nos están empobreciendo como entonces. ¿A quién le van a atribuir cuando alguien analice nuestro mundo esta pobreza? ¿A qué? ¿Al cambio climático también? No. Son los impuestos, son los gobiernos los que nos empobrecen. Aquí no hay calores, ni sequía, ni nada, y sin embargo, cada día más pobres y a una velocidad tremenda. Las guerras se las puedes atribuir entonces a la sequía, pero ¿a quién se la atribuyes hoy aquí? ¿A que el Putin está loco o a quién? ¿O a que el Trump se ha vuelto loco? ¿A quién se las atribuyes hoy? Es decir, tenemos un patrón muy parecido en los dos mundos. ¿Por qué razón ocurre esto? No lo sabremos nunca. No sabemos por qué razón hay sequía en aquel mundo, si es fortuito, si es que estos dioses de la lluvia se tiraron a la Bartola y se olvidaron de hacer llover, pero el caso es que en ese momento empieza todo a colapsar. Es decir, en el momento que deja de llover, en el momento que el clima cambia y las condiciones ambientales que a ellos les favorecen, es decir, que las corrientes subterráneas se empiezan a atenuar, ellos empiezan a acelerar, ponen el pie en el acelerador y empiezan a destruirlo todo. Qué coincidencia, ¿verdad? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Por qué razón aceleran, ponen el pie en el acelerador? ¿Qué ocurre? ¿Por qué razón las sociedades tienen que colapsar? ¿Por qué colapsan? Mi explicación es... Tengo una pequeña idea de lo que pudiera estar pasando, pero no estoy seguro. Tengo la sensación de que cualquier civilización tiene un punto en el cual llega a su máximo de rendimiento con respecto a las posibilidades que tiene de crecimiento y de enriquecimiento del contenido de la inteligencia que manejan sus grupos. En el momento que estas inteligencias grupales se estancan, ya no dan para más, porque controlan absolutamente el medio, el caos hibridante tiene orden o tiene la capacidad de destruirlas. Y entonces se pone en juego un nuevo reto, que es sobrevivir al caos que se impera, para poder agilizar y poder fuerza, como dicen estos mismos mayas, darle fuerza a la vida a través de los sacrificios de sangre. Es decir, se renueva el ciclo, se reactiva en un punto en el que estaba ya muerto. Los creadores de orden estamos obligados a no detenernos nunca en nuestra creación. Si nos detenemos, el caos hibridante acaba con nosotros y coge el relevo en esa formación de inteligencia, en ese incremento de la inteligencia de la creación. O ellos o nosotros. Alguien tiene que incrementar la inteligencia del sistema y en este caso me parece que nos hemos tirado la Bartola buscando el estado del bienestar y el caos hibridante está desatado totalmente. Creo que merece la pena que tomemos nota de todas estas cosas. Y para ello vamos a oír un último vídeo que dura menos de un minuto
en el cual se nos explica, según las tradiciones de los textos sagrados de estos mayas, exactamente en qué consiste toda esta historia de precisamente el combate entre la luz y las tinieblas, según se dice en el mundo judeocristiano, entre el orden y el caos, según decimos nosotros, los que creemos en el paradigma de las inteligencias creadoras. Vamos a poner este último y ya cerramos el programa. Popol Vuh narra la creación del mundo y de la humanidad mediante repetidos intentos de los dioses creadores, describe las aventuras de los héroes gemelos Hunahpu e Ixbalanque en el inframundo, donde derrotan a los señores de la muerte mediante astucia e inteligencia, y traza la historia de las dinastías quiche desde sus orígenes míticos hasta tiempos históricos relativamente recientes. Bueno, pues tomemos nota. La clave está precisamente en derrotar a las fuerzas del inframundo, que son las del caos, el factore, el caos hibridante, con astucia y con inteligencia, en definitiva, con inteligencia. Estamos obligados a vivir permanentemente perfeccionando nuestras creaciones, porque eso de echar barriga ahí en Benidorm no le va al sistema, no le va a la humanidad. Bueno, amigos, no sé si tenéis alguna pregunta. Seguimos con nuestro programa en próximas ediciones. En este yo creo que ha quedado claro que estamos de lleno directamente en una fase de decadencia, de destrucción de esta forma de civilización que dará lugar a otra nueva, a ese llamado nuevo orden mundial. Aquí las personas que tenemos ya una cierta noción de sabemos quién dirige todo, estamos obligados a identificar los factores de colapso para poder de alguna manera neutralizarlos y generar un nuevo proyecto de creación al margen de este factor. Será la primera vez en la historia de la humanidad, quizás la última, en la cual los seres humanos nos planteamos la posibilidad, valoramos la posibilidad de vivir al margen del factor y no permitirle que se hibride en nuestros planes de creación en grupo. Si no tenéis ninguna pregunta, damos por terminado el programa y contestaremos de todas maneras las que vayáis dejando en el chat en los próximos días. Vemos un poco a ver si hay alguna interesante. Pues no sé si es, aquí parece por qué las maneras de hibridación varían según las épocas. Las maneras de hibridación son las mismas, disfunción cerebral. Ya puede ser por trepanación craneal, por implantaciones de interfaces sólidas, como puede ser la intoxicación por metales pesados, como puede ser por interfaces líquidas de última generación, este tipo de nanotecnologías de las que ya estamos más que puestos aquí últimamente. Lo que importa es que el cerebro disfuncione. Ellos tienen que funcionar o fuera o dentro del cuerpo. Fuera necesitan energía, dentro te necesitan a ti con la cabeza jodida. Así, hablando en Román Paladino. Fuera del cuerpo, energía, dentro del cuerpo, tu cerebro disfuncionando. Y para eso se las ingenian muy bien para que no funcione bien. No sé si tenéis alguna pregunta más. La lucha es individual, entonces, no colectiva. La lucha es individual y colectiva. Individual ante todo porque es un combate que tenemos todos permanentemente con esta hibridación permanente. O sea, estamos constantemente, mentalmente, luchando con ello. Lo que ocurre es que no solamente somos inteligencias individuales, somos inteligencias colectivas. Y en esa partida nos han ganado hasta ahora siempre. Yo creo que es el momento ya que le planteemos cara de esta manera. Es decir, de forma individual, para que no consigan dirigir nuestra mente, no dejarse psicohibridar y nunca dejarse de esta manera, en la medida de lo posible, de tus posibilidades, de tu voluntad, biohibridar. Porque en el momento que te biohibridas, es tu cuerpo que queda bajo su voluntad, no solamente tu mente. Si conseguimos hacer grupos en los cuales el factor no entre, habremos dado un gran paso. Porque si esto pega un pedo cualquier día, aquí esto se acaba todo, cosa que dudo, para que veáis que esto es... No son ciclos así abruptos donde todo se destruye, todo se construye. No. Hay una hibridación constante desde el inicio y una destrucción constante de aquello que se construye. Es decir, la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros y todo lo que vosotros veis en toda la civilización. Es decir, te están diciendo que al mismo tiempo que se construye, se está destruyendo. Y son ellos los que están hibridados con nosotros haciendo esto. Si consiguiéramos alguna vez separar nuestro poder creador y ordenante de sus tejemanejes, a lo mejor damos lugar a un nuevo mundo o acababa el mundo tal como es,
porque no seríamos capaces de mantener ese poder creador indefinidamente sin su colaboración, sin su acoso permanente poniéndonos a prueba. Eso no lo sabremos, yo creo que nunca, pero sería interesante probarlo. El famoso calendario maya podrían ser los planes del bicho. No lo sé, no sabría contestarte. Es que no sé exactamente si ese calendario tiene pronósticos claros o sencillamente va marcando ciclos de unos ciertos fragmentos, digamos, de tiempo. No lo sé exactamente si tiene algún tipo de pronóstico o sencillamente va marcando unos ritmos. Yo pienso que no son tan estrictos, 540 años, ni 1800 años, ni 1400 años. Yo creo que eso depende mucho de cómo responde la gente. Los ciclos, en realidad, de las civilizaciones dependen más bien de la improvisación de las civilizaciones en las que se desarrolla el bicho. De manera que no sé hasta qué punto ellos pueden anunciar esto dura tanto, esto durará tanto. Yo creo que eso no funciona así. La creación no está tan, digamos, organizada como parece. Sencillamente, donde interviene la voluntad, el libre albedrío, aquí se puede pasar de todo. Hay que pensar que puede pasar de todo. A lo mejor luego no es así, ellos tienen sus planes y se imponen, pero me da la sensación que todo depende de lo que nosotros hagamos. A la altura que estamos, ¿no cree que ya tienen ganada la batalla el bicho? Pues depende de lo que se entienda por ganar la batalla. Siempre la ha ganado. La cuestión es que empieza a haber seres humanos que saben que está ahí y que su compañía no nos beneficia. A pesar de que estimule nuestra inteligencia, creo que podremos estimularla sin necesidad de ellos. No necesitamos estos bichos para estimular nuestra inteligencia. Otra cosa es que nos sirvan de mucha ayuda para estimularla, pero no hace falta. Basta con que nos planteemos nuestra vida en clave progresión indefinida, sin descanso, ordenando la realidad para hacerla cada vez mejor, más ordenada, más práctica, más útil para los seres humanos. Yo creo que tenemos tarea de sobra para bastantes milenios, ¿sabes? No hace falta que, con el medio en el que estamos, tan hostil, tan cambiante, tenemos de sobra tarea para que no haga falta que venga el bicho a estimularnos nada. Lo que hay que hacer es deshacerse del bicho, dejar ya de una vez de hibridarse con su forma de pensar y desde luego no dejar que dirija nuestro mundo, que esto ya es el remate, vamos. Que es que lo dirige, es que lo ha dirigido en el pasado, lo dirige ahora y tiene idea de dirigirlo en el futuro, de ahí su nuevo orden mundial, anticristo mediante. Es decir, es que este tío no para. Oiga, péguese a otro, ¿no? Vaya a otro planeta, déjenos tranquilos durante un tiempo, no va a dejar. Porque, entre otras cosas, la gente no se entera y cuando se entera mira para otro lado, con lo cual ya están olvidados. De manera psíquica ya están olvidados. Ya comparten con la bestia este tipo de contenidos, luego ya estos están preparados para hacer nuevas ediciones de nuevas civilizaciones marcadas por el bicho, es decir, tipo. Aquí hay otro más. Algunos dicen que hay que hacer sonar cierto tipo de campanas tibetanas para espantarte. ¿Eso es cierto? Pues no lo sé. Lo que puede ser es que esas campanas lo que te hagan vibrar la cabeza de alguna manera que no conviene. Luego, ante la duda, recordad que la cabeza tiene que funcionar siempre bien. Y uno no ha nacido en un nido de campanas tibetanas. O si le pones ahí a dar golpes a una campana de forma antinatural, porque eso no ha nacido contigo, pues te puedes encontrar que tu cerebro disfunciona. Luego deja de tocar campanas y quédate tranquilo, oye los pájaros del campo, etc. ¿Son igual de vulnerables hombres, mujeres, niños, adultos? Depende del funcionamiento cerebral. O sea, recordad siempre eso, el cerebro. Nosotros creamos, mirad, el mito del Popol Vuh con dos gemelos es el mito de Adán y Eva. Es decir, ahí, a mi entender, se está escondiendo lo que es el cuerpo y la mente, o sea, la inteligencia creadora. Es decir, la inteligencia creadora, con sus capacidades que nos ha dado el creador, permite que organicemos un cuerpo molecular, es decir, con energía densa organizada en forma a partículas subatómicas, átomos, moléculas, y a través de ahí células, tejidos, órganos, sistemas. Es decir, nosotros tenemos capacidad de organizar la materia densa y estos bichos solo pueden manejar energías, solo pueden organizar, agrupar, digamos, manipular campos electromagnéticos o de tipo térmico. No sé cómo funciona eso, pero ellos son capaces de hacer eso y nosotros no somos capaces de hacer eso. Mientras que ellos, al revés, no pueden hacer lo que hacemos nosotros. Cada especie tiene sus capacidades dadas por el creador
y a nosotros se nos da muy bien organizar la materia. Claro, nosotros organizamos un cuerpo con nuestra inteligencia y ese cuerpo, en el momento que algo lo afecta severamente, profundamente, nuestra inteligencia queda chocada, es decir, inoperante, porque ella está acostumbrada a manejar ese cuerpo cuando funciona según sus normas. Es como ir al colegio y que te enseñen a sumar, a multiplicar o a dividir y de memoria, es decir, te quedas chocado y no sé, te queda bloqueado, no sigo usted explicando lo de que bajo el cero aquí, que pongo una coma porque no sé qué cojones me cuenta aquí de comas y de ceros. Es que no, me bloquea el cerebro porque no sé cómo seguir. Pues eso le pasa a un ser humano cuando su cerebro disfunciona. No sabe cómo seguir. Y en el momento que él no sabe cómo seguir, hostia, es que ya viene el otro. Porque sí sabe cómo seguir. No sabrá organizar un cuerpo, pero sí sabe dirigirlo. Eso es lo que ocurre con estas entidades. No sabrá organizar un cuerpo, pero como el tuyo esté sin comanda, a Dios que la toma él. Lo hace de forma torpe, seguramente, pero ya rápidamente se empieza a tocar aquí y allá para gobernar aquello. Es decir, lo que tú no sabes hacer, él lo sabe hacer. Será por el hábito que tienen, porque llevan milenios haciendo estas cosas. Luego, no es que seas adulto, niño, virgen o no, es sencillamente que tu cerebro disfuncione. Si disfunciona, el bicho, por la razón que sea, tiene capacidad de gobernarlo. No sabe crearlo, no puede crearlo por lo que sea, pero sí que sabe reemplazarte a ti en la comanda del cerebro. Creo que ya está, no hay ninguna pregunta más. Pues nada, seguimos en nuevas ediciones y si tenéis preguntas, pues seguimos con ellas. Quedaos con esta reflexión. Podríamos intentarlo de momento solo de forma individual, preparando de alguna manera nuestra inteligencia para vivir al margen de estos bichos, identificarlos, porque hay que saber identificarlos, hay que darse cuenta cómo lo hacen, saber que están ahí, cómo lo hacen y desde luego no combinar tu inteligencia con la del bicho, porque al final es lo que hace es arrastrarte a sus planes y tú te dejas hacer. Y al final haces lo que esta gente. Vas a ir haciendo sacrificios, a ver si te arreglan la vida, etcétera, dando tus impuestos, poner lo que te pidan, porque dentro de poco pone el brazo, pone la cara, pone el cuello, lo que haga falta, ¿sabéis? Es decir, identificar cuáles son sus intenciones, que está ahí, que dirige nuestro mundo y de alguna manera proyectar otro nuevo, aunque solo sea en la mente, por si acaso alguna vez esto queda en un vacío de poder, que no sabemos si ocurrirá o no. Yo lo dudo, pero sí que podemos vivir otras épocas con otra forma de gobierno donde ellos estén e intentar, cuando están más fragilizados, cogerles el relevo, porque esto ahora mismo es imposible. Tienen todo el poder en su mano y no lo van a soltar. Han creado este mundo, como el experimento de las ratas. Ellos sabían lo que estaban haciendo, lo llevan haciendo bastante tiempo y saben que está todo bajo su dominio. Pues nada, amigos, no sé, hay una pregunta aquí, pero bueno, la contestaré luego. La relación que hay entre los bichos biológicos y los energéticos. No sé hasta qué punto se puede hacer una diferencia entre los dos, es lo mismo. El tema de las energías, como os he dicho, es ellos no es que chupen de ti energía ni nada, sencillamente es que manejan energía como tú manejas moléculas. Nada más, esa es la diferencia. Pues nada, amigos, nos vemos en un hacernos muy largo, ¿vale? Pues un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo y hasta la próxima.